En este video vamos a aprender cómo construir un histograma. Observemos los datos que tenemos aquí en pantalla. Listo, estos datos que tenemos aquí en pantalla van a representar o representan el cociente intelectual, ¿sí? El cociente intelectual de un grupo de niños, ¿sí? De un grupo de niños entre los 4 y 12 años. ¿Listo? Años, vamos a colocarle años por acá. Entonces, para construir un histograma, lo primero que hacemos es crear una pequeña tabla de frecuencias donde tengamos una serie de intervalos de clase. Los intervalos de clase van a ser esos grupos donde vamos a meter todos estos datos y los vamos a clasificar. ¿Ok? Para hacer eso, lo primero que vamos a calcular, o sea, para determinar cómo vamos a crear esos grupos y demás, lo primero que hacemos es calcular el rango. ¿Listo? El rango se calcula como la diferencia entre el mayor dato y el más pequeño. En este conjunto de datos, si analizamos todos los datos, los repasamos, los leemos todos, nos vamos a dar cuenta que el mayor es 143 y que el menor, bueno, cómodamente aquí tenemos que es 78. Entonces el rango va a ser la diferencia entre 143, ¿sí? Y 78. 143 y 78, podemos hacer la restica por aquí a un lado. 143 menos 78. 13 menos 8 es 5. Y 13 menos 7 es 6. Entonces me da 65. ¿Listo? Podemos incluso ya borrar de pronto esta operación porque ya no la vamos a necesitar, ¿cierto? Entonces la borramos rápidamente. Listo, lo que hacemos a continuación es escoger el número de grupos de intervalos en los cuales vamos a clasificar la información. Es muy común en estadística que se haga mínimo 5 intervalos y máximo 12. ¿Listo? Máximo 12, porque si no la información ya queda como muy separada o muy apiñada si son muy poquitos. ¿Listo? Entonces, si elegimos que el número de esas clases que vamos a utilizar es 5, entonces lo que hacemos para determinar de qué tamaño van a ser esos intervalos o cómo los vamos a organizar es tomar este 65 y dividirlo entre el número de intervalos que vamos a querer. Eso nos va a dar algo que se llama la distancia, que lo vamos a representar con D, ¿sí? Con una D. La distancia nos va a permitir saber de dónde a dónde vamos a crear nuestros grupos. Entonces vamos a hallar la distancia tomando el rango, que es 65, y lo vamos a dividir entre el número de intervalos que queremos, que es 5. ¿Listo? Entonces lo dividimos entre 5. 65 entre 5 es 13. ¿Qué significa este 13? Bueno, vamos a crear nuestra tabla de frecuencia. Primero vamos a tener nuestros intervalos o nuestras clases. Vamos a llamarlo clases en esta ocasión. ¿Listo? Vamos a hacer una línea. Y en nuestras clases las vamos a empezar a determinar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tomar el dato más pequeño, nuevamente, o sea, vamos a tomar este 78 y le vamos a sumar esta distancia que acabamos de encontrar. La distancia nos va a definir dónde empieza un intervalo y dónde termina. Entonces, yo voy a empezar con el dato más pequeño, que es 78. Y para definir dónde empieza el siguiente grupo, donde yo quiero clasificar la información, voy a tomar 78 y le voy a sumar ese 13 que encontré, que es la distancia. 8 más 3 es 11, llevo una 8 y una 91. Entonces, lo que este 91 significa es que mi siguiente clase, mi siguiente intervalo va a empezar en 91. ¿Listo? Para saber dónde inicia el siguiente, voy a tomar ese 91 y le voy a sumar, permítanme, borro aquí un poquitico para hacer la suma ahí mismo incluso. A ese 91 le voy a sumar 13. Otra vez, 1 más 3 es 4, 9 más 1 es 10. Entonces, ya sé que mi siguiente intervalo va a empezar en 104. Lo voy a escribir por acá, 104. ¿Qué voy a seguir haciendo? Lo mismo. Le voy a sumar 13 otra vez, que es la distancia que me está permitiendo saber a mí cómo voy a formar mis clases o mis grupos o mis intervalos. Entonces, 4 más 3 es 7, 0 más 1 es 1 y 1, 117. Listo, entonces mi siguiente va a empezar aquí en 117. Y por último, porque ya sabemos que queríamos hacer 5, ¿cierto? Y ya tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces vamos a sumarle otra vez 13. 7 más 3 es 10. Llevo 1 más 1, 2 más 1, 3. 130. Entonces mi último intervalo, mi última clase va a empezar en 130. Y si ustedes de pronto se preguntan, ok, sabemos dónde empieza cada clase o cada intervalo, pero no sé dónde termina. La respuesta es muy fácil. Si yo empiezo en 78, ¿cierto? Si el siguiente es 91, este que tenemos por acá,
¿sí? Este que estoy señalando aquí. ¿Ok? Lo que voy a hacer es que como las clases tienen que ser excluyentes, eso quiere decir que yo tengo que tener muy claro dónde voy a clasificar cada uno de los datos. Entonces, si el siguiente empieza en 91, el anterior va a terminar una unidad antes. Es decir, si este empieza en 91, el anterior va a terminar una unidad antes, que es 90. ¿Ok? Vamos a hacerlo de nuevo. Sí, yo ahora quiero definir mi siguiente intervalo. Entonces, si el siguiente empieza en 104, este que acabo de señalar acá, ¿ok? El anterior, que es este 91, va a terminar uno antes, es decir, 104 menos 1, 103. Entonces, aquí va a quedar en 103. ¿Vale? Seguimos haciendo lo mismo. ¿Ok? Este empieza en 117, entonces el anterior tiene que terminar en 116. Vamos a colocar otro color, entonces 116. ¿Ok? Si este inicia en 130, el anterior terminará en 129. ¿Listo? ¿Y dónde termina el último? Pues si ya sabíamos que nuestra distancia era 13, pues a 130 le vamos a sumar 13, entonces 130 más 13 será 143. Y ahí termina. Y listo. ¿Ok? Hay algunas personas que suman, o alguna manera de presentar los datos, que se suma 78 más 13 y ese será el último dato. Y el siguiente empezará con una unidad más. Es decir, hay algunas personas o algunos estadistas que en lugar de organizar la información de esta manera, entonces lo que hacen es 78 más 13 me da 91, entonces yo voy a terminar mi intervalo ahí en 91 y el siguiente empezará en 92. Le sumo 13, ¿cierto? Entonces me va a dar 105 y el siguiente va a empezar en 106 y así sucesivamente, ¿listo? Pero eso no es lo que estamos haciendo acá, Entonces vamos a seguir con el proceso. Lo que vamos a hacer ahora es determinar la frecuencia. La frecuencia es determinar los datos que van a entrar o que van a ser clasificados en cada una de estas clases. Entonces vamos a empezar con 78 a 90. Con 78 a 90 lo que vamos a hacer es buscar en estos datos, ¿sí? ¿Quién va a caer en ese intervalo? O sea, de números que estén entre 78 y 90. Y me pongo a analizarlos. Entonces, aquí hay 78, 1. 85 es otro, 2, 88, 3, 96, no, 96 ya se pasa, ¿cierto? Porque es hasta 90. Hago como una revisión, 98, 99, no, de todos los datos, no, efectivamente la frecuencia va a ser 3. Es decir, entre 78 y 90 hay 3 niños que caen en esa categoría de coeficiente intelectual, de cociente intelectual, pues. Vamos a hacer el siguiente. Voy a coger otro color. Ahora, entre 91 y 103, entonces aquí tengo 1. 104 no, se pasa, 98, 2, 99, 3, 102, 4, 123, 111, bueno, analizo el resto y ya no hay más. Entonces, entre 91 y 103 entran 4 niños. ¿Listo? Veamos otro. Utilicemos otro color, 104 a 116, entonces aquí tengo 1, entonces 1, 2, 108, 3, 109, 4. 123 se pasa, 24, 27 se pasa, 111, aquí hay otro, ¿cierto? 5. Como es hasta 116, 113, 6. 117, no, ya se pasó. 120, 29, bueno, listo. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, 6 niños entran en esta categoría de 104 a 116 de cociente intelectual. Ahora, 117 a 129. Ok, escojamos otro color. 117, aquí tenemos 1, 18, 2, porque es como hasta 29, entonces 3, 129, 4, acá tenemos otro por acá arriba, 123, 5, 24, 6, 127, 7, y ya solamente me quedan estos 3 que se pasan, entonces aquí tendré 7. ¿Listo? Y finalmente me queda el intervalo 130, 143, que cabe 1, 2, 3. Listo, hay 3. Nomás, listo, parece un payasito, pero realmente los colores me ayudan después a verificar en caso de que yo me dé cuenta que los datos no corresponden y demás. Aquí de pronto se me olvidó determinar o más bien mencionarles que es un grupo de niños que son 23 niños. ¿Listo? Entonces, para yo verificar que realmente estoy haciendo las cosas bien, que la frecuencia me está quedando bien tomada, entonces yo puedo sumar todo esto y obtengo 3 más 4, 7, más 6, 13, más 7, 20, más 3, 23. Entonces ya sé que pues me está dando bien el conteo y esa es la frecuencia. ¿Okay? ¿Cómo vamos a hacer el histograma? Bueno, lo primero que vamos a hacer es tomar de pronto una hoja cuadriculada. Vamos a borrar todo esto que tenemos por acá.
Y vamos a de pronto a colocar por aquí un eje cartesiano. Ok, listo. Entonces, acá en este espacio cuadriculado, para que de pronto nos quede un poquito más organizado, ok, yo puedo ubicar todos estos valores. La frecuencia me indica el número de niños que pertenecen a cada intervalo, ¿cierto? Entonces, yo puedo colocar acá, esto va a ser el número de niños, el eje vertical, ¿listo? Incluso vamos a correr un poquito la tabla de frecuencia para que nos quede mejor el espacio. Ok, listo. Entonces, cada cuadrito de estos, como yo me doy cuenta que empieza, la menor frecuencia es 3 y la mayor es 7, entonces yo puedo empezar por aquí que sea 1, esto será 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y pues vamos a parar en 10. Listo. Nuestro eje horizontal, en este caso, es el que nos va a representar el cociente intelectual. Entonces vamos a colocarle aquí CI niños. ¿Ok? Coeficiente de niños entre 4 y 12 años. ¿Vale? Ok. ¿Cómo vamos a organizar la información? Si yo me doy cuenta, mi intervalo más pequeño empieza en 78. ¿Sí? Pero si yo empiezo aquí, así como lo hice en el eje vertical, aquí debería empezar en 1. Entonces va a estar como un poco difícil porque 78 va a quedar por allá, bien lejos a la derecha. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es, y que se acostumbra mucho en estadística y matemáticas, es escribir 2 rayitas y así vamos a poder empezar aquí con nuestra clase 7890. Hay 2 formas de ubicar esta información. Una forma es escoger una escala adecuada. Yo voy a escoger que cada barrita me va a valer 2 cuadritos. Entonces, 2, 2, 2, 2, 2. Y ahí ya tengo 5 intervalos. 1, 2, 3, 4 y 5. Listo. Y en cada intervalo yo tengo 2 maneras de organizar la información. Puedo escribir la clase, o sea, el intervalo que tengo aquí, 7890, así como está. Entonces puedo escribir 78-90. ¿Listo? Esa es una manera de hacerlo. O también lo que puedo hacer es, empiezo en 78 aquí, ¿ok? Y lo escribo normalmente. Entonces 78, aquí irá 91. O sea, todo el lado izquierdo, el extremo izquierdo de cada intervalo de clase es el que va a ir en nuestra recta numérica. Entonces 91, acá irá 104 y etcétera, etcétera. ¿Listo? Para este ejemplo en particular, lo vamos a colocar así, tal cual como está acá. ¿Listo? Lo vamos a colocar tal cual como está acá. Entonces aquí iría 78-90, entonces 78 y 90. Acá iría 91 y 103. ¿Sí? Me toca hacerlo un poquito pequeño para que pues quede bien. 104, aquí irá 104, 116. El siguiente irá 117, 129. El siguiente irá 130, 143. ¿Listo? Y lo que vamos a hacer ahora es señalar precisamente la frecuencia. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy fácil. Vamos a tomar, para colocar la frecuencia, vamos a coger, no sé, un color azul tal vez. ¿Ok? Y el intervalo 78-90 tiene 3 de frecuencia. Entonces yo me voy a ir a los 3 niños que tengo por acá, ¿cierto? A este que tengo por acá. ¿Ok? Y voy a ubicar una línea. Hasta ahí va a llegar mi barra del histograma. Y vamos a dibujar unas líneas bajantes. ¿Cierto? Eso señala que 3 niños tienen un coeficiente intelectual de 78-90. O sea que están en ese grupo. ¿Listo? El siguiente va de 91 a 103. Mi frecuencia es 4, entonces me iré a 4, ¿cierto? Trazaré una línea y bajaré también. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos que 4 niños pertenecen a ese grupo. 6 niños pertenecen al grupo 104 a 116. Entonces, me voy a 6, trazo una línea horizontal y cierro mi barra del histograma. ¿Listo? 117 a 129 tiene 7 niños, entonces mire acá 7. ¿Listo? Y también vuelvo y bajo con mi línea y voy haciendo mi histograma. Ok, y finalmente 130, 143 de cociente intelectual me da 3, entonces voy 1, 2, 3, voy a 3, escribo una línea, bajo y ahí tengo mis histogramas. Es muy común que los histogramas se suela como señalar con barritas o de pronto se dibuje o se coloquen incluso distintos colores o tonos para que se vea un poco más bonita. Esto que tenemos aquí, ¿cierto? Es la distribución de los datos, ¿ok? Bien organizado, ¿ok? De esta forma podemos hacer un histograma de una manera muy, muy sencilla.
¿Qué más podemos hacer con este tipo de información para como de pronto obtener más maneras de describir los datos que estamos estudiando? Nosotros podemos completar y hacer una tabla de frecuencias más grande, ¿sí? Una tabla de frecuencia que incluya, por ejemplo, la frecuencia relativa, que incluye los porcentajes, o la frecuencia acumulada, que me permite dar conclusiones. Vamos a hacerlo. Vamos a ampliar esta frecuencia. Entonces voy a bajar un poquito por acá. Listo. Y voy a mover esta tabla. ¿Sí? Vamos a moverla por acá. Y vamos incluso a colocar más datos, cosas que sean más interesantes por decir. Entonces, bueno, vamos a ver por acá el color negro. Y vamos a hacer más grande la tabla, ¿cierto? Vamos a hacer más grande la tabla. Bueno, ahí quedó como muy grande. Vamos a hacer un poquito más chico. Okay, por aquí. ¿Ok? Y vamos a hacer otra columna que se va a llamar la frecuencia relativa. ¿Listo? Porcentual. ¿Sí? Y entonces para calcular la frecuencia relativa es solamente calcular el porcentaje. Ya sabemos que el porcentaje es una comparación entre dos cantidades. En este caso, entre cada una de las frecuencias de clase con el total. Entonces lo que hacemos es 3 dividido 23. 3 dividido 23, si hacemos la operación nos va a dar 0,13. Y eso va a equivaler a aproximadamente el 13%. Ya sabemos cómo, ¿cierto? Yo divido 13 dividido 23 y lo multiplico por 100 y obtengo el 13%. ¿Listo? La siguiente, ¿cómo lo haremos? Con 4. Con 4 tomaremos 4 y lo dividiremos entre el total, 23. 4 dividido 23 es 0,17 aproximadamente, que nos va a dar el 17%. ¿Listo? 6. 6 dividido 23, obtenemos aproximadamente 0,26, ¿cierto? Y nos va a dar el 26%. 7 dividido 23 me va a dar aproximadamente casi 0,31, entonces voy a poner 0,31 y colocamos el 31%. Y finalmente tomamos 3, este que está aquí, 3 dividido 23, o sea, entre el total, me da lo que ya sabíamos, 0,13, que es el 13%. Todos estos porcentajes me tienen que dar 100% al final. También podemos incluir algo que se llama la frecuencia acumulada. Entonces, la frecuencia acumulada porcentual. ¿Listo? Vamos a colocarle aquí un porcentaje. Y lo que hace la frecuencia acumulada relativa, pues la frecuencia relativa acumulada es ir acumulando cada uno de los valores. Entonces, yo voy a empezar con el 13%, porque es porcentual, ¿cierto? Y voy a ir acumulando 13 más 17, o sea, acumulo el anterior con el siguiente, con este que tengo aquí. 13 más 17 es el 30%, entonces el siguiente valor será 30%. Vamos a colocarlo con negro ya. 30%. Y seguiré acumulando. ¿Cuáles valores? Este 30% lo voy a acumular con este 26%. 30 más 26, 56. Y lo colocamos en la siguiente casilla. Y vamos a colocarlo con el color negro. 56%. Nuevamente, tomo 56% y lo sumo con el siguiente para ir acumulando. 56 más 31 será 87. ¿Listo? Entonces, acá escribiremos 87%. Y finalmente 87 más 13 será el 100%. ¿Listo? Parte de esta información se puede incluir en el histograma para obtener para que cuando yo o la persona que yo quiero que analice los datos tenga la mayor cantidad de información posible para que pueda hacer interpretaciones o tenga mayor información. Listo. Entonces, una de las cosas que yo puedo incluir en el histograma a partir de esta tabla que acabamos de ampliar es incluir la frecuencia relativa como porcentaje. Entonces, si tengo 13% para la primera clase, que es 7, 78, 90, entonces yo puedo aquí incluir el 13%. Y eso le está diciendo a la persona que el 13% de los chicos está en esta clase, o sea, tiene entre 78 y 90 de cociente intelectual. El siguiente intervalo tiene 17%. Entonces yo puedo decir 17% y nuevamente le está diciendo a la persona que el 17% de los chicos que fueron evaluados entran en este rango que es 91 a 103. El siguiente es 26, también nos da información. 31 sobre los chicos y finalmente tenemos 13. Entonces tenemos 13 aquí. ¿Listo? Esto le está dando información a una persona. Si una persona observa mi gráfico, inmediatamente se da cuenta, ok, solamente el 13% de los chicos encuestados de 4 a 12 años
tienen más de 130 de cociente intelectual o están entre 130 y 143. Puede ser una información bastante valiosa. La frecuencia acumulada también le permite a una persona dar conclusiones sobre la información. Por ejemplo, si la persona se refiere a este 87, ¿sí? La persona analiza ese 87%, puede darse cuenta que si hasta aquí es 87%, significa que está en este intervalo de clase. Entonces puede decir, ok, el 87% de los niños, de los chicos, está por debajo de 129, de este extremo superior del intervalo de clase. ¿Listo? El 87% de los chicos tiene menos de 129 puntos de cociente intelectual. ¿Sí? Otra cosa que podríamos decir es, por ejemplo, en el mismo rango que el anterior, si yo analizo el 30% de frecuencia acumulada, yo puedo decir, ok, 30%, estamos aquí en 130, 103 como extremo máximo. Entonces yo puedo decir, ok, el 30% de los chicos tiene un coeficiente intelectual, ¿sí? Que es menor a 103. ¿Sí? O que está entre 78 y 103. Son cosas que yo puedo concluir, que puedo decir a partir de toda esta información. Por eso es que es tan valiosa hacerlo. ¿Listo? O tenerla. Bueno, espero que este video haya sido de provecho y espero que hayan encontrado una manera más en cómo presentar información. Algo que de pronto faltó en el gráfico es colocarle un título. Entonces los invito a tal vez colocarle un título bien interesante a estos datos. Espero que este video haya sido de mucho provecho.